comenzar con una aclaración, que no es un estudio profundo de la hermenéutica, sino que está basado en unos principios para conocer la palabra de Dios y así tener un fondo para poder compartirla con los oyentes, que Dios te dé la oportunidad de compartirla. La semana pasada o la clase anterior estuvimos viendo que la columna vertebral de la Biblia, es decir, conocer la palabra de Dios antes de compartirla. La primera regla hermenéutica es que la Biblia se debe de interpretar por ella misma y para eso es fundamental conocerla. Pero también debemos de conocer que estamos en un mundo donde hay grandes obras universales. Por ejemplo, El Quijote de Cervantes, Romeo y Julieta de Shakespeare, 100 años de soledad de García Márquez, y así podríamos nombrar muchos de ellos. Tenemos grandes escritores, por ejemplo, clásicos: Homero, Virgilio, Sófocles, Eurípides, Ovidio, Platón, Séneca. También tenemos a poetas: Federico García Lorca, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco de Quevedo, Luis Góngora, López de Vega, y en el campo religioso a Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, a Fray Luis de León. Más cercano a nosotros tenemos a Alberti, Antonio Gala, Rubén Darío, máximo representante del modernismo de la lengua española. Tenemos escritores que han resaltado como Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos también a Francisco de Quevedo, Ramón María Valle, Pedro Calderón de la Barca, Gustavo Adolfo Bécquer, López de Vega, Luis Góngora, Benito Pérez Gardó. Y es bueno de conocerlo, conocer un poquito su vida, conocer también su obra. Eso nos va a enriquecer la forma de expresión y al mismo tiempo nos va a dar una cultura universal. Pero nuestro objeto de estudio es la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy, en el nombre del Señor, vamos a tocar 6 principios. Por ejemplo, el primero es la actitud de aquella persona que se acerca a estudiar las Escrituras. Veremos también, por ejemplo, los códices, veremos géneros literarios, los métodos de interpretación, reglas de la interpretación. Veremos también las figuras retóricas y así estaremos estudiando en esta tarde, con la ayuda del Señor, estos 6 principios que nos va a ayudar a compartir, en primero, entender las Escrituras, entender lo que está leyendo. Y en segundo lugar, dejarte que el Espíritu Santo vaya tomando en ti ese control para que tú puedas expresarlo de una manera muy especial. La palabra de Dios para poder sacar su riqueza y ver las maravillas de la ley de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 119 nos dice así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Podemos ver cómo hay una actitud del salmista con relación a la palabra de Dios. No era algo inventado, no era algo leído, sino que tenía una relación estrecha. Y de ahí nos dice el salmista, en primer lugar, ¿no?, que «oh, cuánto amo yo tu ley». Es de amor, es una actitud de amor que llenaba su vida, de meditación. Todo el día es ella mi meditación, de valoración. He entendido más que mis enemigos, más que los ancianos, más que mis maestros. ¿Por qué? Porque tus mandamientos de compañía siempre están conmigo.
viendo esa relación que el salmista tenía con la palabra de Dios y que la podemos ver aquí como es de amor, de meditación, de valoración y de compañía, podemos hacer una oración a Dios para que nos guíe en este estudio. No sé qué relación tienes tú con la palabra de Dios, con este libro sagrado, con esta palabra divina, pero el salmista ha dejado el listón bastante alto. Y tú y yo, que deseamos estudiar la palabra de Dios y para compartirla con otros, tenemos que subir nuestro listón para que esté relacionado más o menos como el salmista. Llegar a más la palabra, meditarla, valorarla y que sea nuestra compañía, es decir, que cada día tengamos ese contacto con ella. Oremos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia y quiero darte gracias por tu amor, porque sigue cubriendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra indiferencia, incluso a veces nuestras lejanas o nuestra falta de interés. Queremos y quiero expresarte lo mismo que el salmista, que tu palabra llegue a llenar mi vida completamente cada día, que la valore, que la ame, que sea mi compañera de camino y sobre todo que la guarde en mi corazón para que así pueda expresarla con esa seguridad, con esa confianza y con esa firmeza para que aquella persona que escuche de tu palabra también la pueda recibir de una manera muy específica, no solamente como literatura, sino como palabra del Altísimo, palabra del Eterno, palabra del principio y del fin, del Alfa y la Omega, cuyo nombre es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Gracias te doy en esta tarde por darnos esta oportunidad de sentarnos a tus pies, de oír de tu palabra y al mismo tiempo de aprender de estos métodos, de estas figuras, de estos géneros, de estos códices, de todo lo que rodea tu palabra, como la palabra de Dios, pero también como un libro escrito por muchos hombres, aunque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero dejaron un legado de literatura, de palabra, las cuales nosotros que nos acercamos a ellas debemos de conocer estos principios para tener una buena interpretación de tu palabra, de lo que quería expresar el escritor en aquella época, de su cultura, de su forma, del contexto histórico, todo eso que rodea, de las figuras que usaban como escritores. Pedimos que en el nombre de Jesucristo tú nos ayudes a aprender en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una buena actitud es necesaria, así como el que se acerca a la poesía necesita tener un sentimiento especial hacia lo bello y poético para poder captar la esencia de la hermosura de la naturaleza y de las personas. Cuanto más si nos acercamos a las Sagradas Escrituras, se necesita ese espíritu respetuoso, que es palabra de Dios, ese espíritu dócil, amante de la verdad, que sea paciente, que no quiera en un día aprenderlo todo ni compartirlo todo, sino paciente en el estudio diariamente, como el salmista expresaba, todos los días ella, mi meditación, dotado al mismo tiempo de gran prudencia, porque habrá textos que no entenderá, que no comprenderá, porque necesita tener la luz de otros textos para poder comprenderlos. La nobleza, la humildad, el respeto, la verdad, la paciencia, la prudencia y la perseverancia son mecanismos que deben estar en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro alma para acercarnos a la palabra de Dios y poder sacar de sus tesoros, de su agua profunda, del gozo de la salvación, la riqueza de la revelación del Altísimo. La revelación del Omnipotente es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es la luz que alumbra en la eternidad. Palabra de Dios. Es el testamento sellado por la sangre de Jesucristo.
es la palabra del Dios vivo. El primer ejemplo es Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. Mateo, capítulo 11, 29, nos dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, aquí vemos el primer ejemplo de la palabra, que Jesucristo es manso y humilde. Esa es la actitud que debemos de tomar todo lo que nos acerquemos a la palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica recibía la palabra como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Son actitudes, formas de recibir la palabra con ese espíritu respetuoso. El profeta Isaías dice así en el 66:2: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Es decir, Jesús ha creado todo lo que vemos, contemplamos. Incluso no llegamos a ver, lo ha creado con el poder de su palabra. Pero dice que Él va a oír, va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a la palabra, que hay un respeto. El salmista nos dice así: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Actitud frente a la palabra de Dios, donde la palabra se convierte, es letra, y la letra se tiene que abrir por medio del Espíritu para poder entender y comprender el mensaje divino. Por eso el salmista clamaba de esa manera: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 25:9 nos dice así: Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:14 nos dice: La comunión íntima del Señor es con los que le temen, a ello hará conocer sus pactos. El temor de Dios es principio, una actitud para conocer el pacto de Dios, la palabra de Dios. Pablo ora así por los Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y a qué os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Una actitud así es necesaria para acercarse a las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, la biblioteca divina, escrita en un libro de 66 tomos, es decir, 39 tomos Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Hay manuscritos antiguos y modernos que se descubrieron en el siglo XX. Hasta aquí hemos visto las actitudes que debe haber en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de la persona que se acerca a estudiar las Escrituras. Con ese espíritu manso y humilde, respetuoso, pidiendo la sabiduría, pidiendo que Dios abra sus ojos. Dios, dice las Escrituras, que va a mirar a aquel que es manso y que tiembla a la palabra y que respeta y que hay temor en su corazón. Pasamos al segundo, y es manuscritos antiguos y modernos que se descubrieron en el siglo XX, aunque eran de su época. Por ejemplo, está el Códice Vaticano, el Códice Sinaí y los manuscritos del Corán. En primer lugar, el Códice del Vaticano. Este códice es un volumen en cuarto escrito con letras iniciales del siglo IV. Está escrito en griego con letras y mayúsculas, sin punto, ni coma, ni nada.
es una copia de la Biblia de los 70. Fue escrita en el siglo IV, una copia de los 70, y pues no tenía ni coma, ni tenía puntos, ni tenía interrogaciones, ni exclamaciones, sino era todo seguido. Está en la biblioteca del Vaticano con el número 3773. Un arqueólogo lo encontró en las antigüedades del mercadillo de Egipto. Está también el Códice del Sinaí. Es un manuscrito inicial del siglo IV de la versión griega de la Biblia, de los 70, escrito en Scriptio. Continúa entre los años 330 y 350. Está la Biblioteca Británica en Londres, con un número que se refleja 43725, 43.725. Unos monjes tenían frío y amontonaron unos libros para quemarlos, y entre ellos estaba este manuscrito. Alguien llegó y lo salvó de la llama. Tenemos también los manuscritos del Corán, del libro de Isaías y otros libros. Eso se descubrió allá, lo encontraron un pastor en una cueva en 1940. Encontró en esa cueva, que está muy cerquita del Mar Muerto. Hoy día, allí al lado hay unos restos arqueológicos y proyectan esos manuscritos, proyecta la vida, y habla de Juan el Bautista, Esenio, que vivía por aquella zona. Este libro está en el Museo de Jerusalén. Las traducciones van reflejadas según el código que se haya basado. Simplemente unos textos más, otros textos menos. Es decir, hay diferentes versiones de las escrituras y es según en el texto, en el códice, donde se haya basado el escritor, el traductor, pues entonces tendrá palabras menos o palabras más. Si pues el tema del Vaticano, Códice Vaticano, Código del Sinaí o los manuscritos del Corán, según se haya copiado o haya tenido su fundamento, pues habrá en las escrituras unas palabras más, otras palabras menos, pero no varía en nada el mensaje de la Biblia. Es decir, podemos confiar 100% en el mensaje total de las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios escrita y como libro se ha dado a que haya diferentes géneros literarios. Y comenzamos con el tercer principio. Diferentes géneros literarios, como cualquier obra universal que podemos leer o incluso podemos estudiar. Hay hombres que se han dedicado toda su vida a estudiar, por ejemplo, a Cervantes, el Quijote. También hay hombres que han pasado muchos años estudiando. Aquí tenemos en España a un inglés que se vino allá por los años 40 o 50, se vino con la idea de estudiar a García Lorca. Se compró su casa con su patio, la misma forma de la casa de García Lorca, y poder estudiar las costumbres, estudiar las formas, las vivencias, conocer el pueblo, conocer a la gente. Y hoy día tenemos una gran obra escrita por este hombre. En inglés no me acuerdo el nombre, pero lo podéis buscar. La Biblia, en su género literario, el 43% es narración, el 33% es poesía, es decir, 1 de cada 3 capítulos es poesía, el 23% es profecía. Según Barton, hay 1817 profecías. El 24% son discursos en prosa. Los géneros literarios de las Sagradas Escrituras está, por ejemplo, el legislativo, va a tocar la ley, la Torá, los mandamientos. El sapiencial va a tocar los salmos, los proverbios. El lírico, cantar de los cantares, lamentaciones, los salmos. El profético va a tocar los profetas mayores, los profetas menores. Y la profecía,
de las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un género profético, pero también encontramos en la Biblia un género llamado apocalíptico, y de ahí pues toca parte de Daniel, parte de unos libros, pero sobre todo el libro de Apocalipsis. El género histórico va a hablar de los libros históricos, Primera y Segunda Samuel, Jueces, Ruth, Josué, etc. También está el género epistolar, que va a tratar de las cartas de los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, también Hebreo. Conociendo estos géneros, la idea es de conocerlos, ya que cada uno puede profundizar lo que el Espíritu Santo le ponga. Uno pues va a profundizar más, otro va a profundizar menos, pero es muy importante que la Biblia es un libro, y como libro pues tiene diferentes géneros literarios. También hay métodos de interpretación bíblica. Es muy importante saber, cuando estamos escuchando a alguien, qué método está interpretando la palabra de Dios. Porque hay muchos métodos. Nosotros vamos a tocar 4 métodos. Hay personas que creen que la Biblia es una alegoría, es método alegórico. El representante más distinguido de la interpretación alegórica judía fue Filón de Alejandría. Sería interesante que buscara la biografía de este hombre y pudiera conocerlo, cómo este hombre, los romanos lo usaron para escribir, para tener documentos sobre la vida de los judíos. Seguido por Clemente de Alejandría, Orígenes, padre de la Iglesia, y afirmado por San Agustín. También más adelante es Manuel Shep-Devov, filósofo, quien sostenía la existencia de un triple sentido de las Escrituras. Este método de interpretación bíblica se concentra no en lo que dice el texto, sino alega que hay algo debajo del texto, que le toca al intérprete dar un modo subjetivo encontrarlo. Subjetivo quiere decir que el que piensa determina lo que significa el objeto estudiado. Este método de interpretación insiste que debajo de lo obvio hay algo más rico, profundo e importante, que viene a ser el sentido verdadero, de tal manera que es un método individual, que varía de acuerdo a los gustos, a los hábitos de cada cual interpreta, según los sentimientos, según las emociones, según su forma, así va a interpretar esta persona la Sagrada Escritura. El problema con este método de interpretación bíblica está en el hecho que cada uno somos diferentes. Y el intérprete, al analizar el texto, lo filtraría por medio de sus propias experiencias y no de acuerdo a lo que realmente dice. Es un método que los entendidos, los sabios, están lejanos del pueblo. Es decir, este es un método para las personas entendidas, los filósofos, los estudiosos, los sabios, pero el pueblo está lejano. El pueblo no va a entender nunca las Sagradas Escrituras, porque no tiene esa capacidad de conocimiento. Es un método de alegoría, por lo tanto, no es un método de interpretar las Escrituras como las Escrituras se merece. En filosofía de Maimónides, este judío del siglo XIII de Córdoba, ahí podemos contemplar cómo este hombre interpreta las Escrituras. Esto está reflejado en www.bibliotecacervantesvirtual.com. El segundo método que tenemos es el método dogmático. La fundación de esta doctrina se le atribuye a Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Este hombre fue considerado el primer filósofo occidental. Tales de Mileto nació en el siglo VII. Matemático, filósofo griego, iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, siglo VI a.C. Las Escrituras
a mi razonamiento. Método en el cual la persona razona todas las escrituras. Ante todo, un dogma es un punto doctrinal adoptado por un grupo religioso, de tal manera que este método de interpretación bíblica se conforma dentro de lo que un grupo permite. Entendemos esto, razonamos esto, pues esto es lo que queremos. Realmente afirma que solamente unos hombres pueden descifrar los escritos de la Biblia y que lo hacen influenciados por los dogmas de la Iglesia. Así que por encima de las escrituras está incluso los dogmas de la Iglesia. En sí, este método de interpretación lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo a los dogmas ya aceptados. Es decir, yo tengo una forma, tengo unas doctrinas, tengo un conocimiento, tengo una forma de ver el mundo, y ahora lo que hago es que busco textos para que apoyen mi forma, mi doctrina, mis dogmas o mis mandamientos. Es un método arbitrario, ya que es en un texto bíblico cuestiona o niega un dogma automáticamente y está desconectado. Este método pues refleja las escrituras a la razón del ser humano. Por lo tanto, no es un método justo de interpretar las escrituras. Pasamos a otro método, el racionalista. El comienzo del racionalismo en terreno filosófico se sostenía entre el siglo XVII y XVIII. Esta mentalidad postulaba la supremacía de la razón, su competencia absoluta y autonómica en el conocimiento de cualquier realidad, además de la exclusión total y parcial de cualquier hecho o doctrina que no entre en los esquemas retenidos y válidos por la razón humana. Es decir, si no se entiende, no se razona, no vale. Baruch Spinoza, 1633 a 1677, hebreo holandés, que por sus ideas religiosas llegó a ser excomulgado por sus correligionarios, ha sido considerado el primer pensador que afrontó directamente la explicación de la Biblia según la naciente mentalidad iluminista, es decir, llevar la Biblia a la razón. Aunque ciertamente la influencia de Spinoza en el pensamiento hermenéutico racionalista es notable, se puede considerar como verdadero creador del racionalismo bíblico a J.S. Semmel, 1791, que fue quien lo elevó a la categoría de sistema, con su negación radical de la inspiración bíblica y del orden sobrenatural. Es decir, las escrituras va a ser basada a cualquier obra universal, ¿sí? Se acepta la obra universal como el Cervantes, como Romeo y Julieta, o como los 100 años de soledad, una gran obra, pero no fue inspirada por Dios, ni tiene nada de sobrenatural. No creían en nada de lo sobrenatural. Todo lo veían natural. Por ejemplo, las aguas del Mar Rojo es que hubo movimiento de tierra y tiñó todas las aguas de rojo. No fue un milagro. Y así, cada milagro de las Escrituras son anulados. Este método lo somete todo a la razón, lo despeja de lo sobrenatural. Por lo tanto, no es un método de interpretación correcta ni justa de la Sagrada Escritura. Por eso, si estamos escuchando a una persona que tiene este método, ¿qué nos va a aportar? Por eso tenemos que saber qué método está usando, a quién estamos escuchando. Hay un método que se llama, cuarto método, gramático histórico. Este es el primero de los métodos de interpretación bíblica para la práctica de una exégesis objetiva. Sin lugar a duda, es superior a los anteriores, como su título indica. Tiene como objeto allá el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano
simple a la luz del contexto histórico en que fue escrito. Es decir, este método tiene como propósito sacar el significado, la base de la palabra que expresa el sentido llano, sencillo, normal, que fue escrito, y es el primer método de interpretación bíblica, hasta ya por el siglo III, el siglo II, también el siglo I, pero hasta el siglo III con Orígenes, y después ya el siglo VI con San Agustín. Las escrituras se interpretaban con este método gramático, histórico, no alegórico como Orígenes, como Clemente de Alejandría o Filón, o en este caso San Agustín, que interpreta las escrituras de forma alegórica. Y entonces todo tiene un sentido espiritual, pero no es real. Ni incluso llegan a creer, ni creen en el infierno, literalmente, porque ni creen en el Apocalipsis, y descarta a las escrituras de la literatura, de la palabra de Dios, literal en su sentido y metafórico en su sentido, cuando sea así. La interpretación se efectúa de acuerdo a las reglas sistemáticas gramaticales comunes de la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación y de los lectores de su tiempo. En síntesis, el estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, palabra, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado y al examen del fondo histórico. Es tarea del intérprete determinar con la mayor precisión posible lo que el escritor sagrado quiso realmente decir, salvo casos excepcionales, casos en los que no comprendieron la profundidad de lo que exponía, como en el caso de algunas profecías. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, 10, 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. Los escritores bíblicos sabían bien lo que habían de comunicar. Su lenguaje, en toda su variedad de género, estilo, significaba lo que decía. Es decir, esos grandes hombres que Dios usó para escribir las Sagradas Escrituras, inspirados por Dios, sabían lo que tenían que escribir, sabían. Ahora vamos a ver reglas básicas para interpretar, siguiendo este método gramático histórico. Hay una regla que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que saber para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Hemos visto que no podemos interpretar las Sagradas Escrituras de forma de alegoría toda la Biblia, ni un método dogmático donde nosotros tomamos unos dogmas según nuestra razón y ahora buscamos textos para apoyarlo. No es justo. O lo sometemos todo a la razón y quitamos de la Biblia todo lo que es extra, lo que es el milagro, lo que es sobrenatural, lo quitamos y lo llevamos a lo humano. Tampoco. Por eso el texto, el método gramático, literal, es el mejor método, fue el principio y es la mayoría de los cristianos de la Iglesia. Bendiciones para todos aquellos que van a oír estos estudios titulados Hermenéutica. Aunque quisiera